Un hombre de 25 años fue asesinado este domingo en la madrugada en el Parque Centenario de la ciudad de Trinidad. El jefe de policía de Flores aseguró que el crimen se enmarca en una disputa entre vendedores de droga. Una niña de 14 años murió en un siniestro de tránsito registrado en San Carlos y su hermano de 12 se encuentra en estado grave. La madre de los niños, quien manejaba bajo los efectos del alcohol, perdió el control de su auto y chocó contra una camioneta. Fue vandalizada la casa del presidente del Codicen, Robert Silva, y el hecho quedó registrado por las cámaras de seguridad de sus vecinos. Ocurrió durante la madrugada de este sábado y generó repudio de actores políticos y de la educación. Benfica ganó contra Peñarol este domingo en el Estadio Centenario 1-0 y se llevó la primera Copa Intercontinental Sub-20. El equipo portugués se convirtió en el primer campeón del certamen. Una enfermera fue detenida acusada de homicidio por la muerte de 5 bebés nacidos sanos en un hospital argentino. Los bebés fallecieron porque la sustancia encontrada en sus cuerpos es incompatible con la vida, afirmó el fiscal del caso. ¿Qué tal? Muy buenas noches, el gusto de saludarlos, un placer darles la bienvenida a esta edición dominical de Red Informativa. Tenemos mucha información para compartir con ustedes. Les proponemos comenzar con el desarrollo de las noticias más destacadas de esta jornada, un fin de semana marcado por la violencia en nuestro país, donde se registraron varios homicidios. Uno de ellos, un hombre de 25 años, fue asesinado este domingo en la madrugada en el Parque Centenario de la ciudad de Trinidad. El jefe de policía de Flores aseguró que el crimen se enmarca en una disputa entre vendedores de droga. Los atacantes, que eran 3 de 20, 17 y 16 años, llegados desde el departamento de Durazno, fueron detenidos en las últimas horas. Ocurrió en el Parque Centenario de Trinidad sobre las 4:30 de la madrugada de este domingo. Según información policial a la que accedió Telenoche, varios jóvenes tenían una pelea y en determinado momento uno de ellos sacó un arma y disparó contra otro, quitándole la vida. El fallecido tenía 25 años, se llamaba Sebastián Villanueva y contaba con antecedentes por lesiones personales. Por este caso fueron detenidas 3 personas, 2 de ellas menores de edad. Uno de los menores, de 17 años, tenía en su poder un arma de fuego. Los otros 2 detenidos tienen uno 16 y el otro 20 años. En el lugar donde ocurrió el disparo se encontró una bolsa con sustancia amarillenta que se presume es pasta base. Apareció el cuerpo de un hombre en Laguna del Sauce, en el departamento de Maldonado. La autopsia reveló que se trataría del Rodrigo Larrama, de 29 años, desaparecido el pasado 9 de agosto. El caso continúa en investigación. 5:30 de la tarde de este sábado, vecinos que recorrían la Laguna del Sauce encontraron un cuerpo flotando en el agua. Dieron aviso a la policía y fue rescatado por prefectura. La autopsia determinó que tenía múltiples heridas de arma blanca en espalda, cuello y cuero cabelludo. En total 14 cortes, uno de ellos, el más profundo, en el cuello. La muerte tendría unos 10 días y dado el estado de descomposición no pudo tomarse las huellas dactilares, pero se le hizo un estudio de ADN para determinar en las próximas horas la identidad. La principal hipótesis es que se trate de Rodrigo Nicolás Larrama Rocha, de 29 años, que está desaparecido desde el 9 de agosto. Este joven tenía múltiples antecedentes por hurtos y delitos relacionados con drogas, pero en este momento estaba libre. Vivía con su padre en La Capuera, cerca del lugar donde fue hallado el cuerpo. Trabaja la Dirección de Homicidios de la Jefatura de Maldonado. Un hombre fue a prisión por femicidio tras asesinar a su expareja en el departamento de Salto. La justicia considera que fue premeditado y que viajó desde Montevideo para matarla. El imputado irá a prisión preventiva mientras continúe la investigación judicial. En principio, el juez estableció que irá a prisión por 180 días y dispuso el embargo de sus bienes por $300.000. Para el fiscal, el imputado, expareja de la víctima, cometió el asesinato de forma premeditada porque viajó armado desde Montevideo al encuentro con la madre de su hijo. Tatiana González tenía 40 años y cursaba el 7º mes de embarazo. La mujer vivía en Concordia con su actual pareja y viajaba asiduamente a Salto a visitar a su familia.
En uno de esos viajes, el miércoles, la reportaron como desaparecida, ya que nunca llegó a ver a su familia en Salto. Radicaron la denuncia ante la policía, que comenzó una búsqueda que terminó este viernes en la madrugada, cuando fue encontrado su cuerpo en un camino vecinal llamado Agua Salto. El imputado fue quien terminó asumiendo el homicidio y guiando a la policía hasta el lugar donde se halló el cuerpo de Tatiana, cerca de la represa de Salto Grande. Y el fiscal del caso brindó detalles al respecto. Venido a la ciudad de Salto a encontrarse con la madre de su hijo. Existen indicios y evidencias que nos permiten sostener y fundar una imputación vinculada a un móvil que derivó de una situación de desprecio, de menosprecio, de odio hacia la víctima, en este caso una mujer, por su condición de tal. El hombre es considerado hasta ahora el único autor del homicidio, su autor intelectual y material. A criterio de fiscalía, ya existía un designio, digamos, una idea en ese sentido, por el hecho de que además concurrió acá con el arma de fuego, digamos, con las municiones. Inicialmente, digamos, hizo una admisión parcial, pero luego, la cual obviamente a criterio de fiscalía resultó claramente inverosímil. Y luego, finalmente, en sede administrativa, finalmente admitió la autoría de los hechos. La víctima estaba embarazada de 7 meses y el fiscal espera que en la condena esto sea un agravante, además del que ya tiene por femicidio y que como consecuencia haya un endurecimiento de la pena. Existieron, digamos, impactos de proyectiles de disparos de arma de fuego, obviamente por parte del imputado hacia la víctima, y a su vez golpes, varios golpes en zonas en su cráneo y en su rostro. El padre de una niña de 4 años y su suegro fueron imputados por el abuso sexual de la menor en el departamento de Rocha. En el mes de enero del 2020, una mujer denunció en Castillos que su hija de 4 años había sido abusada sexualmente luego de que la niña regresara de la casa de su padre, el que se encontraba en el departamento de Salto. En aquel enero del 2020, la justicia dispuso diversas medidas para el padre de la niña y para el actual suegro del padre de la menor. La madre indica que comienza a notar conductas distintas en la hija, en una menor de 4 años. Se asesora, brinda asistencia médica, radica la denuncia y ahí se inicia el procedimiento por parte de la Dirección Departamental de Violencia Doméstica y Género. Las personas fueron citadas a comparecer y a raíz de que no concurrieron, la justicia dispuso la detención, se efectivizó por parte de la Jefatura de Salto, fueron conducidos acá. La justicia letrada de segundo turno dispuso la imputación del padre de la menor, un hombre de 31 años, por un delito de abuso sexual, y también fue imputado un hombre de 65 años, suegro de la actual pareja del padre de la niña. El hombre de 65 años está imputado por un delito de abuso sexual, especialmente agravado. La investigación continúa. Y nos vamos al departamento de Rivera, donde se registró un ataque contra 2 casas en un asentamiento. Dispararon casi 40 veces contra una de las viviendas que finalmente la prendieron fuego. Los videos grabados por vecinos de la zona donde se dio el último ataque ejemplifican una noche de violencia en asentamiento en La Colina, en barrio Santa Teresa. El hecho ocurrió en la noche de este sábado, próximo a las 20 horas, cuando los bomberos atendían un llamado por una vivienda que tomaba fuego, distante a unos 7 kilómetros. En una zona más alejada del centro, había una vivienda siendo atacada por balazos por desconocidos que acto seguido habrían provocado un incendio intencional, lo que llevó a que la casa terminara consumida por el fuego. Luego de semanas tranquilas en el norte, en estos últimos días volvieron los episodios de tiroteos, ya que el pasado jueves una vivienda en barrio Ciñerís fue objeto de varios disparos, no resultando lesionado ninguno de sus moradores en la ocasión. En la noche de ayer, en calle Proyectada 5, en asentamiento La Colina, luego de la inspección se encontraron 39 vainas de cartucho 9 milímetros y 38 y 6 cartuchos de 38 milímetros sin detonar.
La policía trabaja para identificar los autores de las agresiones y la línea de la investigación sigue siendo el ajuste de cuentas entre bandas delictivas. Y se registraron 2 homicidios aquí en el departamento de Montevideo. Se trata de un joven de 26 años poseedor de antecedentes penales y otro hombre de 49 años. Como a las 9 de la noche del sábado, el servicio 911 fue notificado por una empresa dedicada a la recolección de residuos, informando que en un predio de Carrasco Norte, en Camino Oncativo y Camino Cepeda, había un hombre herido. Al llegar, la policía constató que el hombre, de 49 años, ya se encontraba sin vida, por lo que la Policía Científica y personal de investigaciones de Zona 3 analiza este caso. Por otra parte, en la tarde del sábado, en Camino Alianza y Juan Bautista, en la zona de La Paloma, en el Cerro de Montevideo, un hombre de 26 años fue asesinado. Recibió 2 disparos, uno en la cabeza y otro en el brazo. Se trata de una persona con antecedentes penales por receptación y también por rapiña. Según fuentes policiales, este hecho podría estar vinculado a otro ocurrido días atrás, a 2 cuadras de este punto, en el que se registró un tiroteo y una mujer de 47 años resultó fallecida, al igual que su madre de 69 años, quien resultó herida y murió poco después. 4 personas fueron imputadas este domingo por el delito de riña con resultado de muerte por el caso del crimen ocurrido en el barrio Cordón el pasado viernes. Deberán cumplir 120 días de prisión preventiva mientras continúa la investigación. Formalizaron 4 imputados por el delito de riña con resultado, participación en riña con resultado muerte, con medida cautelar de prisión preventiva por 180 días. ¿Cómo se dieron los hechos, doctora? ¿Cuántas personas participaron? Bueno, lo que se ve por las cámaras privadas y también de Divaru es una riña. En un bando estaba la persona que resultó muerta y 2 personas más que aún no han sido individualizadas, y el grupo de los imputados se dieron como una riña, un forcejeo, golpes, donde terminó lesionado por arma blanca la víctima. En la audiencia los imputados dicen que había otra persona más, que eran 3, es decir, 4 en definitiva con el muerto, ¿no? Por ahora nos enteramos de esta versión ahora en la audiencia. Nosotros teníamos pensado que eran 3 en un bando. Se va a investigar, va a seguir la doctora Mirta Morales, la fiscal de homicidios, con este tema. ¿Estaban todos armados con arma blanca? De las afirmaciones se ve que o momentos antes o momentos después o durante la propia riña los 4 llevaban arma blanca. Por eso se está dilucidando cuál de ellos fue el autor del homicidio en sí. Había otra mujer que hoy quedó en libertad. ¿Cuál es la relación con este hecho que tiene medidas limitativas? Sí, ella se la estaba investigando por la posibilidad que después del hecho podría haberle facilitado a los imputados prendas para cambiarse y no ser reconocidos por las cámaras, pero en este momento no tenemos los elementos para formalizarla, se va a seguir viendo cámaras. Una niña de 14 años falleció en un siniestro de tránsito en San Carlos y su hermano de 12 años continúa en estado grave. La madre de los menores, que manejaba bajo los efectos del alcohol, perdió el control de su auto y chocó contra una camioneta. Una mujer de 39 años que circulaba en su auto con sus 2 hijos hacia San Carlos, por causas que se tratan de establecer, se cruzó de senda e impactó de frente con una camioneta que venía en sentido contrario. Como consecuencia del impacto, el auto volcó y la adolescente de 14 años salió despedida. A pesar de los esfuerzos de los médicos que estabilizaron a la joven, murió. El niño de 12 años fue trasladado al Hospital Cantegril, donde permanece internado. Según supo Telemundo, el menor tiene múltiples fracturas y evolucionó favorablemente. De continuar así, podría ser dado de alta en los próximos días. La mujer, tras el accidente, quedó en estado de shock y se desacató cuando la policía intentaba realizarle la espirometría, que detectó 1,5 mililitros de alcohol en sangre. En el momento no pudo declarar y quedó internada por una crisis nerviosa en el mismo centro asistencial donde está internado su hijo. Ahora está a disposición de la justicia, emplazada sin fecha. Los 2 ocupantes de la camioneta con la que chocó están ilesos. El hombre que conducía dijo que intentó esquivar el auto, pero fue imposible porque venía a una velocidad importante.
Avanzamos en otras informaciones. El senador Mario Vergara, quien será el miembro interpelante en el llamado a sala de los ministros Luis Alberto Heber y Francisco Bustillo por el caso Sebastián Marcet, indicó que el foco de esta interpelación está en las responsabilidades políticas. Senador interpelante, el foco de la instancia parlamentaria está en las responsabilidades políticas. Ni siquiera ponemos nosotros el foco de la legalidad o de que se haya violentado ninguna norma. Ponemos el foco de por qué en estas circunstancias tan complejas, cuando una persona que está presa en el exterior por un documento falso, que fue procesado y en el pasado, que tiene antecedentes penales profusos, y que estaba siendo investigado a nivel internacional, con participación del Ministerio del Interior uruguayo, la DEA, las autoridades paraguayas, recibe de esta manera, con tanta facilidad, con tanta rapidez, con un envío sui generis del pasaporte a Dubái, un pasaporte que es el que le permite salir de Dubái y estar hoy prófugo de la justicia internacional. La interpelación a los ministros de Relaciones Exteriores y de Interior comenzará a la hora 15 este lunes en la Cámara Alta. El oficialismo señala que el pasaporte se dio en el marco de la ley y la reglamentación de un decreto publicado en el gobierno de Mujica. No es cierto que se le dio el pasaporte a Marcet, ni siquiera que se le dio de esta manera por el decreto del 2014. El decreto no inhabilitaba que se diera, pero tampoco obligaba a darle. En la expedición hay decisiones de los ministros de por medio. Según Mario Vergara, el caso Marcet ameritaba más prudencia y análisis específico del solicitante. Una persona con antecedentes tan salientes en las cuestiones delictivas, que está siendo investigado a nivel internacional, que está preso por un pasaporte falso, vaya si hubiera meritado consideraciones adicionales y una evaluación más cautelosa, más profunda, más prudente, tal como sugirieron los profesionales del servicio exterior. Y la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, dijo que es positiva esta instancia de interpelación que se llevará a cabo este lunes en el Parlamento, ya que permitirá aclarar las circunstancias en las que Uruguay le dio el pasaporte al narcotraficante uruguayo Sebastián Marcet. Creo que es una forma que nos sorprendió, de pronto por no conocer los decretos que amparan el tema de la situación de un uruguayo que está en el exterior y cómo la diplomacia no puede dejar a un compatriota nuestro sin identificación, y el tema de los plazos, que no todo el mundo lo tiene presente. Por eso es buena la instancia y que se transparente todo lo hecho por ambos ministerios. ¿La reunión de H con Balbi aumenta las dudas del caso? No, H ya salió a aclarar qué fue lo que ocurrió, y no fue un episodio puntual que no hace a la esencia. Y la Fiscalía de Colombia acusó formalmente al ex militar Correa Galeano de coordinar el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci. Por su parte, el presidente colombiano Gustavo Petro se hizo eco de una investigación según la cual el crimen fue ordenado por el narcotraficante uruguayo Sebastián Marcet. La Fiscalía de Colombia acusó formalmente a Francisco Luis Correa Galeano, presunto autor intelectual del asesinato del fiscal antimafia de Paraguay Marcelo Pecci, cuando estaba de luna de miel en una isla del Caribe colombiano en mayo de este año. La Fiscalía pedirá una condena ejemplar de hasta 50 años de cárcel para el acusado, según informó el organismo este viernes. El presidente Gustavo Petro aseguró hace una semana que una banda narcotraficante de Uruguay, liderada por Sebastián Marcet, estaría detrás del crimen. Correa Galeano, quien según la prensa colombiana es un ex militar de 43 años que se vinculó a una banda del crimen organizado, fue capturado el 3 de junio junto a 4 hombres que confesaron su responsabilidad. Correa no aceptó los cargos, mientras sus cómplices fueron condenados a 23 años de prisión cada uno por el asesinato de Pecci el 10 de mayo en una playa de la isla de Barú, cerca del puerto turístico de Cartagena. En su escrito de acusación, la Fiscalía señaló que pedirá una pena ejemplar de entre 40 y 50 años contra Correa en el juicio que comenzará el 19 de septiembre. El acusado deberá responder por homicidio
homicidio agravado y porte ilegal de armas. El fiscal del caso presentó material probatorio que evidenciaría que Correa coordinó el desplazamiento de los sicarios que llegaron en moto acuática y dispararon contra Pecci cuando estaba con su esposa embarazada en una playa. En Cartagena, Correa también contactó a una pareja para que le siguiera los pasos al fiscal paraguayo. Según la fiscalía, el ex militar entregó el dinero, el arma y coordinó la logística para perpetrar el asesinato. La justicia todavía no ha determinado quiénes fueron los autores intelectuales. Sin embargo, el presidente colombiano Gustavo Petro se hizo eco de una investigación revelada por un portal de noticias independiente, según la cual el crimen fue ordenado por el narcotraficante uruguayo Sebastián Marcet, de 31 años y prófugo de la justicia paraguaya. En Twitter, Petro compartió un artículo del portal rebelión.org en el que se señala como responsable al clan Insfran, red de tráfico de cocaína comandada por Miguel Ángel Insfran Galeano y el uruguayo Sebastián Marcet Cabrera. De acuerdo a la publicación, Correa busca cooperar con la DEA estadounidense y con la Fiscalía General colombiana para evitar su extradición a Estados Unidos. El fiscal paraguayo Marcelo Pecci, especializado en crimen organizado, narcotráfico, lavado de activos y financiamiento del terrorismo, había investigado a bandas de Brasil, además de responsables de lavado de dinero libaneses en la triple frontera de Paraguay, Brasil y Argentina. Avanzamos en otros temas. FENAPES anunció un paro general de 24 horas para el próximo martes en rechazo del ajuste estructural en la educación y expresó su respaldo a los estudiantes que ocuparon los centros educativos. Estamos en el medio de un conflicto en lo que es formación docente y todos los gremios estudiantiles de formación docente que se está corriendo hacia también toda la educación. Nosotros creemos que hay que movilizarse. Creemos que hay una situación sumamente compleja. Nosotros estamos convocando un paro de 24 horas el día martes 23, donde ya se están sumando otros sindicatos, estamos coordinando con las características de una movilización que hay que terminar de ajustar algunos detalles antes de anunciarla públicamente. Creemos que la situación es sumamente grave y hay que sentarse a negociar. Creemos que la actitud que ha tomado el gobierno de armar escenarios de negociación donde lo que te dicen es esto lo que hay, si no te gusta esto es esto, no contribuyen a un proceso de construcción de un debate sobre la educación. Y esto no se va a resolver entre cuatro paredes. Creo que los jerarcas del gobierno y los jerarcas de la educación designados por el gobierno no están entendiendo la profundidad de la dificultad que están construyendo. Entonces creo que en las próximas horas tendría que haber una reacción por el lado del gobierno y del gobierno de educación y sentar a instalar ámbitos de negociación real donde realmente la negociación sea algo tangible y donde el intercambio sea real. Fue vandalizada la casa del presidente del Codicen, Robert Silva, y el hecho quedó registrado en las cámaras de seguridad de sus vecinos. Ocurrió durante la madrugada de este sábado y generó repudio de actores políticos y de la educación. Todo quedó registrado en las cámaras de seguridad del lugar. Allí se ve a varias personas llegar en bicicleta y a una de ellas realizar las pintadas en la pared de la casa de Robert Silva. El presidente de ANEP radicó la denuncia policial, al tiempo que varias personalidades del sistema político lo respaldaron, entre ellas el propio presidente de la República, Luis Lacalle Pou. Este domingo, Telenoche consultó a FENAPES sobre lo ocurrido. Nos preocupa todo elemento que sea y que saque el foco del debate central. Ahora, yo no vi ninguna reacción de ninguna jerarquía de la educación ni ningún integrante del gobierno ante la persecución de una senadora a un estudiante de 22 años, referente del gremio del IPA. No lo vi. No vi una reacción de los medios de comunicación al respecto de eso. Ahora, está bien, hay un problema al vandalizar el hogar del profesor Robert Silva, perfecto. Ahora, perseguir a un estudiante, nadie lo problematiza. Nadie dice nada. No vi declaraciones de ningún ministro, del presidente. Bueno, repudiemos eso también. Hay una senadora que en las últimas horas salió a perseguir a un estudiante, a exponerlo. El estudiante tuvo que presentar su cédula públicamente para que lo dejaran de hostigar. ¿Eso no parece grave? ¿Eso no es violencia? Mientras tanto, desde el sector Ciudadanos del Partido Colorado, donde pertenece Robert Silva, hubo un total repudio a lo sucedido. Repudiamos estos hechos absolutamente injustificables, de enorme intolerancia. Yo creo que el debate político y el debate sobre la transformación educativa nunca puede terminar en el agravio personal y en invadir la intimidad de una familia, ¿no? Amanecer y encontrarse el frente de la casa de uno grafiteada con agravios no es nada agradable. Aquí hay sectores que están oponiéndose tajantemente
a la transformación de la educación, lo estamos viendo con las ocupaciones que se están llevando adelante, lo estamos viendo con cierta virulencia sindical, y bueno, y este va a ser el clima natural que va a tener que afrontar el país en estos próximos meses, porque hay una decisión política de llevar adelante la transformación educativa. Y por su parte, el presidente del CODICEN, Robert Silva, lamentó la vandalización en su vivienda, y aseguró que los cambios en la educación seguirán adelante. Llegamos hace un rato y estamos acá en familia recuperando el contrafrente de la casa. Luego de, como yo lo dije, ¿no? Cuando pasan estas cosas uno se da cuenta a veces la fragilidad de algunas acciones o de algunas situaciones en función de algunas acciones, porque esto afecta a la familia, afecta a lo más sagrado y lo más íntimo que uno tiene. Pero bueno, acá estamos recuperados para seguir adelante en lo que nos toca estar. ¿Siente que se pasó una raya? Sí, creo que sí. Creo que en el Uruguay no estamos acostumbrados a estas cosas, creo que no nos hace bien. Creo que genera o puede generar radicalizaciones y es lo que no necesitamos en estos momentos. Lo que necesitamos es poner espalda con espalda para trabajar por la transformación y el cambio en la educación. Y eso es lo que a nosotros nos preocupa y nos ocupa permanentemente. Y sabemos que hay mucha gente, muchos actores, que primero estaban acostumbrados a otras realidades y segundo no quieren alguna de las acciones que estamos desarrollando, particularmente en este caso en el Consejo de Formación en Educación. Nosotros consideramos que hay que estar siempre abierto al diálogo, siempre abierto a escuchar y de esa escucha tomar decisiones que puedan cambiar algunas cuestiones que se hayan resuelto, pero lo que hay que resolver, hay que resolver. Y en el 2023 el cambio en la formación de los docentes, maestras, maestros, profesores en Uruguay tiene que comenzar. Hace más de 10 años que estamos discutiendo el cambio y tenemos lo que tenemos. Por su parte, el ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, expresó su solidaridad con Robert Silva y su familia. El titular de la cartera también se refirió a las ocupaciones en centros estudiantiles y aseguró que no es admisible en una sociedad democrática. Expresar toda mi solidaridad hacia Robert, hacia su familia. La verdad es que el hecho de hacer una cosa así en el hogar de una persona pública, en lo que es su intimidad, en lo que es el lugar de refugio con la familia, es algo muy feo que traspasa límites muy delicados. Muy poco uruguayo, muy poco acorde con la clase de convivencia que nos gusta a los uruguayos. Así que lo primero es eso y desde luego condenar de la manera más enfática posible esta clase de comportamientos. Se refirió además a las ocupaciones y manifestaciones estudiantiles que se oponen a la transformación educativa. Que haya minorías que no les guste o que se opongan a este proceso, bueno, es perfectamente normal en una sociedad democrática. Está dentro de lo que siempre pasa cuando en una sociedad democrática se lleva adelante una iniciativa. Ahora, lo que no puede pasar es que las minorías que se oponen de algún modo se sientan con alguna clase de derecho para bloquear un proceso que tiene un amplio apoyo mayoritario. Respecto al proceder del gobierno en caso de que continúen las ocupaciones, señaló. La estrategia es respetar la Constitución y la ley. Una ocupación atenta contra los derechos de muchas personas, atenta contra los derechos de los estudiantes que quieren tener clase, atenta contra los derechos de los trabajadores de la enseñanza que quieren trabajar y por lo tanto no es algo admisible en una sociedad democrática y además las normas lo dicen con toda claridad. Así que cada vez que haya una ocupación se desocupará. Cotizaciones de cierre de las principales monedas. Dólar 39.20 a la compra, 41.70 a la venta. Euro 38.39, 43.05. Real 6.85, 8.85. Peso argentino 0.05, 0.35. Unidad indexada 5.48.82. Unidad reajustable 1.446,76.
Les proponemos hacer una primera pausa en la información. En el capítulo deportivo, Benfica se quedó con la Copa Intercontinental Sub-20. También información de la sexta fecha del torneo Clausura en el plano internacional. Informaciones que llegan de la vecina orilla. También más noticias del panorama local. Volvemos enseguida. ¿Sabés que la mejor solución para bajar la fiebre y aliviar el dolor es Paracetamol Sabó? Es el más eficaz y no daña el estómago. Pedí Paracetamol Sabó en todas las farmacias del país. Sabó, sabemos de salud. Llega a donde quieras con tu Honda Navi. Te contamos por qué. Es económica, hasta 50 kilómetros por litro. Es automática, con encendido eléctrico. Es divertida, 4 tiempos. Motor 110. Es ágil, muy liviana y baja. Es customizable. Un sinfín de accesorios y colores. Disfruta el camino con tu Navi. Su precio, solo $1.950 y podés financiar el 100%. Es una Navi, es Honda. Agenda tu test en hondanavi.uy. Si querés saber los números que salieron en el sorteo del 5 de oro, envía número al 1234 y recibí a diario la información en tu celular. Envía número al 1234. Si jugás al 5 de oro, tené toda la información de pozos y resultados en tu celular. Envía número al 1234. Afirma tu futuro en la ciudad de la costa y la Costa de Oro. Programas con la experiencia y el liderazgo de la UDE. Community Management, formación integral para mandos medios, técnico en gerencia, posgrados en marketing, gerencia y relaciones humanas. Inscripciones 2022 con bonificaciones especiales. En la ciudad de la costa y la Costa de Oro. Universidad de la Empresa. Tu carrera, tu futuro. ciudaddelacosta@ude.edu.uy. Siempre. Qué palabra, ¿no? Siempre significa todo el tiempo y en toda circunstancia, en las buenas y en las malas. Nosotros siempre estuvimos. Cuando reíste, cuando gritaste, hasta cuando lloraste de alegría. Siempre estamos. Para darte información de calidad y para mejorar tu calidad de vida. Y siempre, siempre vamos a estar bien cerca, en todo lugar y a toda hora. Porque donde está la gente, siempre está el país. Suscríbete. Son miles y miles de personas que volvieron a vivir gracias a los grupos éxito. Yo entre ellas. El éxito de los grupos de adelgazamiento ahora también lo podés lograr por internet. No tenés ni que moverte de tu casa. Ahora no hay excusas. Adelgazaronline.com. Para la industria, en lugares grandes que quieras iluminar, tu voz LED y artefacto ideal, tu proyecto genial. SunMax, artefactos y tu voz LED, lo tiene SunMax, artefactos y tu voz LED. Artefactos y tubos LED indestructibles. 099-079955. SunMax, tu elección. Durante el verano trabajamos con responsabilidad para hacer de tus vacaciones un lugar seguro. Esta semana redoblamos el compromiso para que nos elijas de nuevo. Complejo Turístico Chuy, el lugar más seguro para mantener tu burbuja. Pasamos al panorama internacional. Este lunes se conocerán los pedidos de condena contra la vicepresidenta argentina Cristina Kirchner por corrupción. Además, los fiscales solicitarán la inhabilitación para ejercer cargos públicos.
La audiencia será a las 8:30 de la mañana y en ella los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, luego de más de una semana de alegatos, solicitarán la prisión para Cristina Fernández, que se estima podría oscilar entre 6 y 16 años de prisión. Se le acusa de asociación ilícita, fraude al Estado, en el marco del juicio por presunto direccionamiento de la obra pública a favor del empresario Lázaro Báez, con quien la familia Kirchner mantuvo un estrecho vínculo. La investigación hizo que se analizaran 51 contratos viales. Según las estimaciones de los fiscales, Lázaro Báez se hizo de unos 2.500 millones de dólares del Estado argentino durante los gobiernos de la familia Kirchner, aunque esta cifra puede ser superior. Hay datos que se destacan en la investigación. Uno es que el patrimonio de Lázaro Báez creció entre 2004 y 2015 12.000% y el de la firma insignia Austral Construcciones 46.000%, cuando su único cliente era el Estado. De ser hallada culpable, la actual vicepresidenta de la Argentina quedaría inhabilitada de por vida a ejercer un cargo público. Una enfermera fue detenida, acusada de homicidio por la muerte de 5 bebés nacidos sanos en un hospital argentino. Los bebés fallecieron porque la sustancia encontrada en sus cuerpos es incompatible con la vida, afirmó el fiscal del caso. El fiscal precisó en declaraciones a la prensa cordobesa que la enfermera está imputada por la muerte de 2 bebés a la espera de informes de historias clínicas de los otros 3. Los bebés fallecieron porque la sustancia encontrada en sus cuerpos es incompatible con la vida. Uno de los elementos que se estudia es el exceso de potasio, afirmó el fiscal. Los bebés fallecidos habían nacido sanos y sus madres gozaban de buena salud en el momento del parto. Las muertes ocurrieron entre marzo y junio, pero el caso salió a la luz 2 meses más tarde, a raíz de la denuncia presentada por la abuela de una bebé fallecida el 6 de junio. La causa abarca 13 casos, los 5 fallecidos y 8 recién nacidos que quedaron con secuelas. La enfermera que trabajaba en el hospital desde diciembre del 2020 es una de las 9 personas que fueron apartadas de sus funciones hace 10 días al abrirse la investigación para dilucidar si hubo mala praxis, homicidio o negligencia. Estamos destrozados como familia, estamos tratando de superar y hacer el duelo de una muerte natural y ahora nos enteramos que nos quitaron a nuestro hijo, que lo mataron. Esto lo dijo Raúl Aragón, padre de uno de los fallecidos, a Radio Cadena 3 de Córdoba. Volvemos al panorama local. El INUMED alertó por presencia de pequeñas partículas de humo en el territorio nacional. Esta situación se debe a que habitualmente se realizan quemas por estas fechas en el centro y norte de Sudamérica. Además, esta situación se ve incrementada debido a incendios sobre la cuenca del río Paraná en Argentina. Lo que estamos teniendo es presencia de partículas de humo por los incendios que están en el delta del Paraná, en la zona de Entre Ríos, y que están afectando a Uruguay ya hace unos días, y que bueno, que genera ese cielo grisáceo y bueno, los atardeceres de color rojizo como los que estamos viendo estos últimos días atrás. Estamos esperando que esto continúe por lo menos hasta el día 25, en donde bueno, va a cambiar el régimen de vientos y ya las partículas no estarían tan presentes en el territorio uruguayo. Pero en definitiva, lo que más generan capaz es ese cambio de color en el cielo y no mucho más, ¿no? Pienso en la gente, pienso en la calle. Sí, no, lo que genera es ese cambio en el color en el cielo y bueno, en el día que vemos quizá que esté un poquito más gris de lo habitual, pero no es por efecto de una nubosidad extraña, sino que simplemente es por efecto de las partículas. Como bien dijiste, depende del viento, ¿no? Y cuánto cambia a la hora de liberar un poco el cielo. Claro, exactamente, dependiendo del régimen de vientos que tenemos en este momento es si las vemos, o sea, si tenemos presencia de partículas o no. Como te decía, hasta el día 25 es lo que estamos previendo que se puedan visualizar este tipo de nubosidad. A mitad de semana ya no están más entre nosotros. A mitad de semana ya no están más entre nosotros. Cambiamos de tema. Este lunes ingresa formalmente al Senado el proyecto de ley de rendición de cuentas que fue aprobado días atrás por la Cámara de Representantes. Algunos temas que generaron debate dentro de la coalición de gobierno, como el intento de derogar la ley de medios, volverán a ser discutidos, mientras que otros, como la eliminación del adicional del Fondo de Solidaridad, parecen haber tenido su conclusión en la Cámara Baja.
El 1 de agosto el equipo económico irá a la Comisión de Presupuestos y Hacienda del Senado. La Cámara Alta comienza a discutir una rendición de cuentas que para el Frente Amplio no atiende las necesidades de las grandes mayorías. Eso no es así, tanto no es así que por lo pronto el Frente Amplio se olvida de reconocer que por primera vez en muchísimos años se logró un acuerdo salarial entre el gobierno y COFE y el gobierno y los docentes. Así que, cosa que durante su gobierno eso generalmente no se concretaba. El Parlamento puede crear impuestos a iniciativa propia, pero no puede eliminarlos, explicó Penades. Eso limita las posibilidades de derogar el adicional del Fondo de Solidaridad. El adicional del Fondo de Solidaridad, lamentablemente, como la Cámara de Representantes votó en contra de la iniciativa del Poder Ejecutivo y para volverlo a introducir en el Senado se necesita iniciativa del Poder Ejecutivo, entonces lamentablemente creo que ese tema no va a poder ser tratado en la Cámara de Representantes, salvo que el Poder Ejecutivo estuviese evaluando el envío de un mensaje complementario de la rendición de cuentas, pero no tengo noticias que al día de hoy esté pensando en realizar. El proyecto de ley aumenta en $226 millones el gasto para 2022. En el Partido Nacional mantienen la intención de derogar la ley de medios. La ley de medios, el objetivo del Partido Nacional es derogarla. Se avanzó algo en la Cámara al haber derogado el artículo 56, que pone en igualdad de condiciones a todos los operadores por cable para la transmisión de datos de Internet, pero no vamos a cejar en el esfuerzo de tratar de derogar toda la ley de medios o la mayor cantidad de artículos que se pueda. Avanzamos en otras informaciones. La Fundación Canguro cumplió su 6º aniversario. A través de 400 voluntarios brindaron nutrición afectiva a unos 610 bebés en estos 6 años. En total, como te decía, somos 420 voluntarios. Y respecto a tu